Es, sin duda, la banda más exitosa de la historia musical del siglo XX, por su música, historia y la cantidad de fanáticos a nivel mundial, que hasta el día de hoy siguen aumentando, generación tras generación. Con solo 8 años de carrera discográfica, 13 álbumes de estudio, en poco más de 10 años de formados y 5 películas cinematográficas, han dejado una influencia tremenda sobre los grupos de rock de los años posteriores. Pero ¿cómo logró tener tanto éxito esta banda oriunda de una hasta entonces desconocida meca musical como lo es Liverpool, cuando todo era proveniente de Estados Unidos? A continuación, el secreto jamás contado del éxito del grupo británico The Beatles. La tarde del 7 de febrero de 1964, el jet de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Richard Starkey, conocido como Ringo Starr, aterrizaba en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, acompañados de sus representantes, agentes de prensa y su manager Brian Epstein. Los ingleses estaban a punto de materializar su éxito en Estados Unidos de América, y así en el resto del continente. Era lo soñado, el cenit del éxito de toda banda de esos tiempos. América, la tierra de Elvis y del rock and roll. Antes, lo más grande que le pudo pasar al grupo fue tocar en el London Palladium, un año antes, donde se dice fue el inicio de la Beatlemanía por la euforia causada. Brian Epstein había arreglado buenos acuerdos para que se publicite al grupo de manera que todo fuera un éxito en los Estados Unidos, colocándose 5 millones de carteles promocionales. Además que su sencillo I Want to Hold Your Hand había vendido en ese momento cerca de 1,5 millones de copias en menos de 3 semanas en Norteamérica. El show de Ed Sullivan, el presentador más famoso de esos tiempos y que había lanzado a Elvis a las pantallas, invitaba a los Beatles a su programa, que fue visto por alrededor de 74 millones de espectadores, casi la mitad del país, el mayor número de audiencia televisiva en la historia americana. Estas eran las portadas de los diarios que marcaban un antes y después en la historia de The Beatles. Pero el día de hoy mostraré el secreto jamás contado, o tal vez que pasó desapercibido, que atrajo tanto éxito a esta banda británica. Digo desapercibido porque se encuentra tanto en la antología que presentaron de The Beatles en los años 90, como en la producción Imagine, tras el asesinato y muerte de Lennon. Escucha los siguientes audios muy atentamente. I thought we were the best fucking group in the goddamn world. And believing that is what made us what we were. Just a matter of time before everybody else caught on. When the Beatles were depressed, thinking the group was going nowhere and this was a shitty deal and we're in a shitty dressing room, I say, where are we going, fellas? And they go, to the top, Johnny. And I say, where's that, fellas? And they say, to the toppermost of the poppermost. And I say, right. Then we all sort of cheer up. Lo que escuchamos es a un John Lennon contando literalmente el secreto de su éxito. Lo que deducimos y podemos dar como explicación tras estas palabras es que el líder de los Beatles, en primer lugar, creó una idea en su mente, que eran los más grandes, y ejerció tal poder de estimulación mental en su propia mente como en los de sus compañeros que terminó materializándose. Y creyendo eso nos hizo lo que llegamos a ser, dice. Años más tarde, tomó furor las teorías sobre el poder de la mente. Podríamos decir que hasta en esto fueron pioneros los 4 grandes. Es posible que Lennon influyera de tal manera en el universo para que sucedieran las cosas tal como él las proyectó. El hecho no es tan sencillo. Gracias a los avances en este campo podríamos deducir que la mente de los muchachos de Liverpool estaba siempre en el ahora, nunca pensando en lo que sucederá mañana. Tenían la convicción, sí, y la idea de que eran lo mejor, pero no lo deseaban con enferma actitud, sino que vivían el día a día, tocando y divirtiéndose en los bares de Liverpool. Disfrutaban su trabajo, lo cual sí está probado te ayuda a crear una energía positiva y de éxito que luego te rebota del universo. Vivir el ahora, además que los deseos salían de su corazón, no de su mente. Ahora escucha este audio de George Harrison. When I met John, he had a lot of power, really. Sometimes, they pick somebody to march behind on the way to war while he was out front. When you wanted to get position, where did you think you could There's end no up? justification for it. We kind of had a feeling that that's what we were going to do, and that, we just felt that something good was going to happen. But then in those days, something good would just be, getting to do a tour of Mecca ballrooms. Yeah.
Lo que sugiere el guitarrista de los Beatles es que su líder guardaba un gran poder sin el cual, tal vez, no hubiesen podido continuar. Una anécdota curiosa también es que pocos años después ambos se interesasen por los temas espirituales, específicamente de la India, donde fueron a realizar una práctica llamada meditación trascendental. Paul y Ringo eran los menos interesados, sin que eso signifique que no les gustara. Más curioso es que George en la antología de The Beatles confiese esto. Well, actually, during the filming of Help, there were some Indian musicians in a restaurant scene, and I kind of messed around with the sitar then. But during that year, towards the end of that year anyway, I kept hearing the name of Ravi Shankar. I heard it about 3 times. And about the 3rd time I heard it, it was some friend of mine who said, "Oh, have you heard this person, Ravi Shankar?" So I went out and bought a record, and that was it. It felt like it felt very familiar to me to listen to that music. Al parecer, todo el viaje místico de los Beatles por la espiritualidad india fue una influencia de una escena en particular que ni el mismo Harrison pensó que se cruzara en su camino, ya que él no estaba al tanto que se colocarían músicos indios en esta escena de la película Help de 1965 y no había tenido contacto con esas ideas antes. Puedes pensar que es algo frívolo, pero la realidad está ahí. Nadie discrepa del talentoso brío musical que tenían estos genios, que fue su pasaporte al éxito. ¿Pero no crees que existían en esos años otras bandas que tocaran peor o mejor que ellos? Analiza y piensa si te animarías a probar el secreto de John Lennon, que puede haber causado su éxito y el de su banda, y comprobarlo en tu propia vida. Te damos la bienvenida y por favor comparte este contenido que sería de mucha ayuda a personas que tienen sus energías bajas y van sufriendo por la vida. Suscríbete para seguir realizando más contenidos como estos. Buen día.